Continuamos con La Noche. La lucha por Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su par ruso, Vladimir Putin, representan polos opuestos en la diplomacia internacional. Ninguno de ellos está dispuesto a ceder en este conflicto y ambos tienen clara la importancia que Kiev representa para sus intereses. La Unión Europea también se suma a esta disputa y advirtió a Moscú posibles consecuencias ante una eventual intervención en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dejó en claro que su país no renunciará al respaldo dado al régimen provisional en Ucrania. Incluso ofreció una ayuda económica de $1.000 millones para esa nación. Estados Unidos reafirma su compromiso con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ucrania se ha convertido en todo un trofeo en la geopolítica internacional. Su ubicación estratégica la ha hecho ampliamente apetecida por la Unión Europea y Rusia, pero además Ucrania es el nuevo motivo de tire y afloje entre Moscú y Washington. Obama versus Putin. El presidente Barack Obama ya sufrió una derrota cuando Rusia impuso una salida negociada al problema de uso de armas químicas en Siria, y ahora el mandatario norteamericano quiere ganarle el pulso a Vladimir Putin al acusarlo de violar el derecho internacional. Juntos, la comunidad internacional y nosotros hemos condenado la violación de Rusia de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania. En consecuencia, Obama ya logró que fuesen suspendidos los preparativos para la cumbre del G8 que iba a ser organizada por Rusia en la ciudad de Sochi. Asimismo, los países del G7 y la OTAN respaldaron al presidente estadounidense al condenar la intervención rusa en Ucrania. Estos acontecimientos presentan graves implicaciones para la seguridad y estabilidad del área euroatlántica. Estados Unidos fue además el primero en tomar acciones unilaterales contra Rusia y anunció la suspensión de su cooperación militar y comercial con Rusia, mientras estudia sanciones económicas contra Moscú, así como restricciones de viaje a territorio estadounidense contra funcionarios del Kremlin. Pero el presidente ruso no se ha quedado callado y acusó a Washington de experimentar con los países como si fueran ratas, en una clara referencia al apoyo de Estados Unidos a las protestas que terminaron con la caída del gobierno de Viktor Yanukovych en Ucrania. Especialmente en los Estados Unidos, siempre formulan con claridad y precisión sus intereses geopolíticos. Europa, una posición difícil. Europa no ha actuado con la misma contundencia que Estados Unidos. La Unión Europea decidirá sobre las consecuencias para las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Rusia. La Unión Europea no toma esa decisión aún. El margen de maniobra para tomar medidas en contra de Moscú es mucho menor y su decisión debe ser tomada con cabeza fría ante sus estrechos vínculos económicos. La razón, el 25% del gas que consumen los europeos proviene de Rusia y gran parte de ese recurso pasa por Ucrania, como lo evidencia este gráfico. Tensiones con el Kremlin y un nuevo conflicto en Ucrania podrían afectar el suministro al bloque continental. Desde Túnez y momentos antes de reunirse en Madrid con la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, el canciller ruso Sergei Lavrov advirtió que las sanciones contra su país serían contraproducentes. Siempre nos hemos opuesto a sanciones unilaterales. Nunca conducen a nada bueno. En Miami, Florida, saludamos a esta hora a uno de los protagonistas de la noticia. Es Justin Thomas, es portavoz del Departamento de Estado. Señor Thomas, queremos darle la bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Buenas noches, muy amable. ¿Cuál es la razón que lleva a los Estados Unidos a intervenir, al igual que Rusia, en la situación que enfrenta Ucrania? Tanto Estados Unidos como Rusia hablan de un respeto a los derechos humanos, pero ambos ponen en marcha al mismo tiempo acciones de injerencia en medio de esta crisis. Estados Unidos sigue firme y claro en su apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Y lo que hizo Rusia con sus actos agresivos fue una clara violación de esa soberanía. Así que estamos trabajando con la comunidad internacional para presionar a Rusia a través de medidas económicas y políticas para que retiren un poco de esa postura agresiva y que respeten la soberanía del país de Ucrania. Se ha hablado de sanciones. ¿Cuáles son estas sanciones económicas que podría enfrentar Rusia si persiste en su intención de invadir o de intervenir militarmente la península de Crimea?
Exactamente lo que van a hacer las medidas económicas estamos todavía trabajando en Washington. El secretario Kerry estuvo en Ucrania hoy para estudiar más de cerca la situación y para hablar con el gobierno interino, para hablar con la sociedad civil y para hablar también con líderes religiosos. Ahora, lo que puedo decir es que estamos preparando ayuda financiera para el Estado de Ucrania de $1.000 millones. Con esa ayuda financiera esperamos que el gobierno interino pueda establecerse bien y pueda estar firme contra la agresión rusa. Al mismo tiempo tenemos peritos que están entrando en Ucrania para tratar de ayudarlos con el tema de las elecciones que ya vienen muy de cerca. Además, unos técnicos que trabajan en el combate a la corrupción y finalmente estamos trabajando para preparar Ucrania para eventuales represalias por la parte del gobierno ruso, por ejemplo en el sector energético, que es muy importante para el país. Así que con esa ayuda financiera esperamos que Ucrania pueda establecerse bien en estos primeros días y estas primeras semanas del nuevo gobierno interino. El que no está con Estados Unidos está contra él, ha dicho Vladimir Putin, el presidente ruso. ¿Qué puede responder el Departamento de Estado ante una afirmación como esta? Quiero estar claro, Jefferson, en que esto no es un asunto de Estados Unidos contra Rusia. Al contrario, es un proceso que estamos intentando establecer para determinar cómo vamos a tratar, cómo vamos a resolver nuestros conflictos en el siglo XXI. ¿Será a través de la invasión? Claramente que no. Tiene que ser a través del diálogo. Ese es el asunto que estamos tratando hoy con el presidente Putin. El presidente Obama y también el secretario Kerry han sido muy claros en que no queremos confrontaciones. Entonces vamos a trabajar y presionar por el diálogo y para apoyar la democracia, apoyar instituciones responsables, instituciones representativas e inclusivas. Ahora, ¿qué tan válido es el principio de una intervención militar en Crimea sobre la base de la protección de los ciudadanos rusos? En el caso contrario, ¿Estados Unidos no haría lo mismo? Por ahora, Jefferson, no existe ninguna prueba de que las comunidades rusas están siendo discriminadas. Si el gobierno de Rusia quisiera proteger a los ciudadanos rusos en Ucrania, podría hacer varias cosas. Podría hablar directamente con las Naciones Unidas, podría hablar con organizaciones de derechos humanos en Ucrania, o, más importante todavía, podría entrar en diálogo directamente con el gobierno de Ucrania, que ya se ha mostrado dispuesto a tratar ese tema con el gobierno ruso. Así que ese argumento de que están protegiendo a la comunidad rusa realmente no tiene mucho sentido. No hubo ningún señal de discriminación contra esas comunidades. Ahora, existe una salida para el gobierno de Rusia y esa salida es de retirar sus tropas de Crimea, de entrar en un diálogo con el gobierno interino de Ucrania y finalmente dejar entrar a los observadores de la OSCE que están llegando en estas horas para estudiar la situación en el terreno para las comunidades rusas. Con esa salida creo que podemos evitar que este conflicto continúe por otros días y otras semanas. Ahora, señor Thomas, la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU ha acusado a Rusia de violar el derecho internacional y de responder a una amenaza imaginaria. Si no es real la amenaza, ¿a qué obedece entonces esta postura de Moscú? Mira, Jefferson, yo no puedo predecir, no puedo leer la mente del presidente Putin, no sé lo que él estaría pensando. Pero lo que sé es que hoy en una entrevista también el presidente Putin dijo que no hay tropas rusas en Crimea. Lo que sabemos todos por entrevistas, por grabaciones que tenemos, que obviamente hay tropas rusas en Crimea, solamente que no están usando sus parchas. Así que no sé lo que está pensando el presidente Putin. Lo que queremos es presionar para un diálogo. Eso es simple, es la solución y tenemos que continuar a trabajar con eso en las organizaciones internacionales y también en cualquier discusión que tenemos con el gobierno de Ucrania y el gobierno de Rusia. Pero ¿cómo hablar de un diálogo cuando Estados Unidos amenaza con sanciones y Rusia persiste en legitimar una eventual acción militar en Ucrania?
Bueno, esperamos que las sanciones pongan la presión necesaria sobre Rusia para cambiar de opinión y para cambiar de decisión, para retirar sus tropas. Ya hemos cortado todo contacto militar con el gobierno de Rusia y también estamos hasta estudiando la posibilidad de suspender la próxima reunión de las naciones de G8 que acontecería en Sochi este año. Es presión política. Tenemos la presión económica y obviamente la presión diplomática que sigue, como usted ha mencionado, en foros como las Naciones Unidas. Eso es mucha presión y esperamos que el gobierno ruso responda a esa presión. ¿Tiene evidencias el Departamento de Estado de que efectivamente Rusia ya tiene tropas desplegadas en Crimea? Le pregunto esto porque Putin ha dicho que podrían ser autodefensas y no el ejército ruso, como lo asegura Estados Unidos. Sí, el propio secretario Kerry fue sorprendido por esa declaración, así que yo tampoco voy a poder expresar cualquier otra opinión. Yo creo que también todo el mundo se quedó un poco sorprendido con esa declaración del presidente Putin. Queremos agradecerle mucho en Miami, Florida, a Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias a usted, Jefferson. En Madrid, España, profesor Jorge Bestringe, ya ha escuchado usted la posición de los Estados Unidos. Usted ha sido muy crítico justamente con decir que ellos no son los buenos y Rusia los malos. Sin embargo, ha expuesto unos argumentos que se deben tomar a consideración por lo que está ocurriendo justamente en esta zona y por lo que podría significar el irrespeto a la soberanía de Ucrania. Miren, esto hay que verlo dentro de un contexto más grande. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y los anglosajones en general aplicaron a Rusia la política de la contención. Cuando llegó Reagan, se abandonó la política de la contención y se pasó a lo que ellos llamaban el rollback. El rollback significaba alejar lo más posible las fronteras de Rusia del resto de Europa. Y eso es lo que siguen haciendo. Se han instalado en los países bálticos, los norteamericanos, se han instalado en Polonia, se han instalado en Bulgaria, se han instalado en Rumanía, están prácticamente instalados en todas partes y nadie ha protestado por ello. Están poniendo escudos antimisiles hasta en Polonia, para desde Polonia bombardear Irán, lo cual a mí me da la risa, porque vamos, evidentemente lo que han estado a punto, pero al final se han rajado, de instalar en Polonia, no iba contra Irán, iba evidentemente contra Rusia. Entonces, los norteamericanos en estos momentos están armando mucho jaleo verbal, pero muy poca actuación práctica. Por ejemplo, dice, vamos a dar $1.000 millones a Ucrania, pero si Ucrania necesita en las próximas 48 horas $35.000 millones. ¿Qué hacen los ucranianos con $1.000 millones? Comprarse pañuelos para cuando tienen resfriados. Y además que van a mandar observadores para ayudarles a organizar elecciones. Miren ustedes, Europa es muy vieja. Europa no necesita que venga el gringo a enseñarnos cómo hacer elecciones, y menos cómo hacer elecciones como las hizo el hermano del señor Bush en Miami, ¿verdad? Donde todo el mundo sabe que fue un pucherazo importante. Entonces yo, mire, les agradezco mucho que me hayan llamado, tengo muchas clases mañana, me tengo que meter en la cama, pero lo último que voy a decir en relación con el señor Thomas, en relación a los Estados Unidos, a los europeos, déjennos en paz. Sí. Y así las cosas nos irán mucho mejor. Porque si no hubiera sido por el apoyo de ONGs, de la CIA, del Departamento de Estado, de los anglosajones en general y en particular de Estados Unidos e Inglaterra, no se habría producido en Ucrania el pollo que hay actualmente montado, que ya veremos cómo se resuelve, pero que desde luego los anglosajones no lo van a resolver. Por la sencilla razón de que no existe eso que se llama euroatlántico. Cada vez más existe lo que se llama eurocontinente, y el eurocontinente tiene que tener forzosamente, le guste o no le guste, y a muchos les gusta, y el primero yo, relaciones privilegiadas con Rusia. No hay ningún motivo por el cual haya que tener relaciones privilegiadas con Estados Unidos y estar constantemente tratando a Rusia, país europeo, mucho antes de que Estados Unidos existiera, como si Rusia fuera el enemigo fundamental, irreversible. Eso será una postura de los norteamericanos que están a gusto en ese tema, pero a los europeos ese tipo de política no nos gusta. Antes de despedirlo, porque entendemos que tiene compromisos, hay quienes están hablando de una reedición de la Guerra Fría. ¿Hasta qué punto esta hipótesis puede cobrar validez? No va a haber una reedición de la Guerra Fría. De hecho, Estados Unidos tiene todo interés en no ir muy lejos en su enfrentamiento con Rusia.
Entre otras cosas porque, por ejemplo, un boicot económico a Rusia podía perfectamente reproducir a Estados Unidos un derrumbamiento bursátil y financiero considerable. Por tanto, yo comprendo, los periodistas ante una noticia de este tipo, pues tienen interés evidentemente en insistir y decir, miren ustedes, no va a pasar gran cosa, créanme, no va a pasar gran cosa. Lo único que pasa es que Estados Unidos en este momento pues levanta el tono, alza la voz, porque es lo único que puede hacer. Nada más. Queremos agradecerle mucho desde Madrid, España, Jorge Bestringe, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, además experto en Sociología de la Guerra y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muy amable, profesor. Un abrazo a todos y gracias por llamarme. Que descanse. Vamos a continuar conversando con el profesor Patiño en unos minutos. Tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales y a los televidentes les estamos preguntando en redes sociales, ¿es legítima o es ilegítima una eventual intervención militar de Rusia en Crimea? Los invitamos a que opinen en las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico del programa La Noche. Leemos algunos mensajes de tuiteros. Fabio dice, acción militar legítima de un país que está siendo cercado por la OTAN. También escribe Andrés, oportunismo del Kremlin para apoderarse de una península ucraniana que siempre ha deseado por su ubicación estratégica. Y Jorge Eduardo Rojas dice, las grandes potencias solo pueden mirar, Rusia no le teme a Estados Unidos. Vamos a la pausa, en minutos volvemos con el debate en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.